Hola. Listo. Bueno, entonces esta clase va a tratar sobre la relación entre las plantas y los planetas. Y es una clase que Yamile y yo queríamos dar. Ahorita nos vamos a presentar rápidamente. Eh, como preámbulo a un curso que vamos a estar dando en México. Entonces vamos a abrir una clase presencial de preparación de medicinas alquímicas y trabajo con, bueno, de introducción a la espagiria. Pero pues queremos compartir antes con ustedes un poquito sobre esto. Entonces, antes que nada, pues nos gustaría presentarnos. Entonces, Jam, ¿te quieres presentar? Hola, mi nombre es Yamile Tanús. Pues yo soy historiadora, tengo mucho trabajo corporal. Antes de ser historiadora estudié danza y en el inter de todo eso, toda la vida me ha interesado muchísimo el misticismo, la herbolaria, todas las medicinas antiguas y naturales, la astrología. Y hace unos años empecé a estudiar espagiria y pues de ahí me seguí. Y actualmente tengo un pequeño laboratorio artesanal donde hago sobre todo fermentos y algunas tinturas y cosas así. Y bueno, más o menos esa soy yo. Muchas gracias. Bueno, yo soy Juan Pablo Ruiz, soy herbalista, me dedico principalmente al trabajo con las plantas y desde hace como unos 7 años empecé a aprender también sobre espagiria, de forma como bastante autodidacta, como buscando diferentes libros, diferentes recursos, este, quemando y haciendo de pronto algunos desastres en casa muy a disgusto de mi mujer, pero pues poquito a poco... en ese camino pues fue aprendiendo un poquito acerca de la espagiria y a mí me interesa mucho toda la parte de la alquimia en relación con las plantas, sobre todo eh, claro, por la parte como práctica y por la capacidad de hacer remedios que son realmente fascinantes y muy potentes, pero también por la capacidad que tienen estos principios y estos artes de cambiar la forma en la que percibimos y cambiar la forma en la que vemos. Entonces, para mí eso ha sido como lo más nutritivo de esto, de realmente empezar a tener una forma distinta de ver el mundo, de entender a las plantas, a las personas y de entenderme a mí mismo. Entonces, por eso me gusta tanto el tema de la alquimia y la espagiria. Entonces, bueno, como les decíamos, ahorita la intención de esta clasecita es hablar un poco acerca de la relación que hay entre las plantas y los planetas. Uno de los axiomas principales, de los principios fundamentales dentro de la alquimia, es algo que pues seguramente han escuchado. Es así como es arriba, es abajo. Y este axioma lo que nos apunta a muchas cosas, digamos que tiene muchos niveles de realidad, pero una de las cosas a las que apunta es a la interrelación que hay entre el mundo físico y el mundo de los astros. Y cómo hay una conexión entre cómo lo que pasa ahí arriba reverbera aquí abajo y viceversa. Y uno de los campos, uno de los ámbitos donde podemos ver esto es en las plantas. Y las plantas son seres que, bueno, evidentemente, pues tienen una correlación con la luna, pero también con muchos otros astros. Y más allá de pues que la luna pueda mover también como las mareas y las aguas de las plantas, hay todo un aspecto sutil de cómo las energías más sutiles de los planetas pues tienen una influencia sobre las plantas, sobre su forma, sobre sus usos, sobre su medicina y sobre muchos otros aspectos. Entonces, ya nos puedes compartir un poquito sobre el tema. Sí, bueno, quería dar como una especie de recapitulación, como un zoom out de la situación. Entonces, un poquito lo que hablamos la clase pasada, y no importa que no hayan estado, es que la alquimia parte, para empezar, de un momento histórico, que es por ahí 2, 3 siglos antes de Cristo. Están como sus primeros registros, y en donde la unidad era el paradigma, digamos, oficial, ¿no? Como todo es uno, todo es una continuidad. Y justo viene esta evidencia, digamos, de entender que todo está interconectado y todo nos afecta, ¿no? Como es arriba es abajo.
es un periodo en la humanidad en la que era evidente, ¿no? Que todo estaba conectado y todo se afectaba entre sí. Entonces, en estos momentos y cuando la humanidad vivía muchísimo más conectada al campo y conectada a la necesidad de observar, realmente observar el entorno y cómo funciona, porque de eso depende la supervivencia y las cosechas, ¿no? Y todo esto, empiezo a ver como una necesidad de organizar lo que se sabe, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo está funcionando esto? Entonces, lo primero que se hace es de entender que todo es uno, empieza a haber una observación del dos. Y entonces se considera que hay dos fases en el ciclo anual, digamos. Y entonces tenemos la fase de exteriorización y la fase de interiorización, en donde la de exteriorización es hacia afuera, ¿no? Como su nombre lo dice, y es primavera y verano, en donde, como sabemos, empieza a reverdecer, hacia el verano vienen los frutos y ¿no? Como hay una pulsión de la vida hacia afuera. Y la fase de interiorización, pues es todo lo contrario, es la pulsión de la vida hacia adentro, ¿sí? De recogerse y de volverse a preparar para ese nuevo ciclo. Ahora, después de esta observación de dual, digamos, de estas dos fases, lo parten en tres. Entonces, tenemos 3 periodos, más o menos de 4 meses, en donde es a partir de la primavera, ¿sí? Que es cuando se considera el inicio como astrológico, donde parte como este reverdecer y donde reinicia. Entonces, tenemos estos 3 ciclos en donde el primero tiene que ver justo con el crecimiento y el desarrollo de la vegetación y abarca lo que actualmente serían los 3 meses de primavera y el primer mes de verano. Después viene el segundo periodo, que es verano-otoño, y este periodo es el periodo feliz, porque es el periodo de la cosecha, ¿no? Entonces, o sea, fiesta, vamos a comer, vamos a cosechar, es la vendimia, y también empieza a bajar la temperatura. Entonces, son como un periodo intermedio maravilloso, que por eso le llaman el periodo feliz. Y después viene el periodo de recogimiento de nuevo, ¿sí? Este otoño-invierno, en donde la tierra que ha quedado, pues digamos, desnutrida por todo lo que produjo, se retrae otra vez y se prepara para reiniciar. Entonces, bueno, hay como esta observación de este 3. Y de este 3, después salen las 4 estaciones, que son mucho más específicas y vienen con, pues ya delimitadas con los solsticios y los equinoccios, son como fechas ya más específicas. Entonces, la observación se va refinando cada vez más. Pero aún así, a mí, y creo que a Juan Pablo también es relevante como notar este proceso de, de tener algo como uno y luego decir, bueno, pero de este uno hay como una cosa que va para acá y otra para acá. Ok, pero y de esos dos, como que podemos observar más cosas y más cosas. Entonces se va complejizando la observación y se va refinando muchísimo la capacidad de notar las sutilezas, notar los matices. Y entonces no nos vamos a... Creo que alguien tiene un micrófono prendido por ahí. Entonces, bueno, a partir justo de toda esta observación, que no nos vamos a detener realmente en el zodiaco, pero es que viene como estas cualidades de lo húmedo, lo seco, ¿sí? Estos 4 elementos que empiezan a crear pues las estaciones como características, ¿no? Como la primavera, o sea, a lo que voy es que a cada estación del año se le asignó una característica especial. Entonces, por ejemplo, el verano es caliente, es el fuego, y sus características es justo que es caliente seco. Ahora, esto es, obviamente las estaciones varían dependiendo de la región
del planeta, ¿no? Pero digamos, las personas que empezaron a investigar esto, así era su entorno. Y estas observaciones varían pues en cada zona. Y de aquí viene lo que le llaman la triplicidad, que es que cada elemento se combina con el 3 y entonces salen los 12 zodiacos, sí, los 12 signos del zodiaco. Entonces, cada elemento se combina con los otros 3 elementos que a la vez podemos observar como cardinal, fijo, inmutable, y como podemos hacer el paralelismo con lo que en alquimia llamamos sal, mercurio y sulfur. Entonces, bueno, eso es como una introducción súper general de como de dónde empieza a salir esta locura. Y bueno, Juan Pablo. Muchas gracias, Jam. Sí, entonces, pues complementando un poquito a lo que decía Jam, eh, para mí es muy interesante todo el tema de eso, de estos lentes y de estas formas y estas perspectivas a través de las cuales se pueden ver la realidad. Porque nosotros como seres modernos, de nuevo, a veces tendemos a pensar que así como vemos la realidad, así ha sido vista siempre y que realmente los seres antiguos y nuestros antepasados, pues todos veían básicamente el mundo como lo vemos nosotros. Y sin embargo no es así. Nosotros tenemos una forma de ver el mundo que es bastante rara a nivel de la historia humana. Realmente esta cuestión como reduccionista, donde todo lo que existe es básicamente pues lo que podemos tocar, que digo, no es necesariamente lo que pensamos todos, pero digamos que como paradigma predominante en nuestra cultura, pues sí es algo que está como muy clavado y lo podemos ver en la ciencia, lo podemos ver en la forma en la que nos acercamos a pues la materia de cómo vivimos la vida. Y aunque no lo pensemos, es parte de cómo vivimos muchos de nosotros la vida. Aunque nos digamos que pensamos otra cosa, parte del paradigma en el que crecimos y parte del paradigma que heredamos es eso, que lo que hay, lo que existe, es lo que se ve, lo que se puede tocar y lo que se puede como sentir. Sin embargo, los antiguos tenían una conexión mucho más profunda con el mundo sutil, con las partes invisibles, ya fuera a través de sus historias, a través de su entendimiento de pues todo un panteón de dioses, diosas y otros seres que dominaban cuestiones como los elementos, como la lluvia, como partes de la vida y la experiencia humana, hasta el entendimiento de que había fuerzas invisibles, como nos dicen muchos de los sistemas médicos, como la Ayurveda, como la medicina china, donde hay fuerzas que no se pueden ver, no se pueden medir necesariamente, pero que están ahí presentes. Entonces, estos lentes de los que hablábamos y esta visión de la que habla Yamile, de la unidad, del primer movimiento, de la dualidad, de las tres fuerzas, de los tres principios, en cierto sentido son lentes que nos permiten ver la realidad a través de, pues eso, diferentes lentes. Y diferentes lentes nos traen diferentes niveles de información. Entonces, yo puedo ver con el lente de la unidad y entender cómo todo está unido y entender cómo, en cierto sentido, todo viene del mismo origen y por lo tanto todo está compuesto de la misma materia, espíritu, cosa. Todo viene de lo mismo. También puedo ver a través del lente de la dualidad, ver femenino masculino, positivo negativo, oscuro luminoso y cualquier cantidad de dualidades que se me ocurran. Ahora, en esta clase particular, lo que queremos ver es a través del lente del 7. Y el lente del 7 es el lente de los planetas y es el lente de los 7 planetas visibles. Obviamente sabemos que hay otros planetas, pero tradicionalmente los planetas que se pueden ver con digamos a simple vista, son los 7 planetas interiores. Y cuando hablamos de 7 planetas, estamos contando también al Sol y a la Luna, que, bueno, el Sol es una luminaria, es una estrella dentro de términos astronómicos, pero a nivel astrológico, a nivel de la astrología, el Sol era un astro que se consideraba con sus propiedades y sus influencias de la misma forma como lo tienen otros planetas, como puede ser Marte, como puede ser Júpiter. Entonces, parte de lo que nos da el ente del 7, el ente de los planetas, es, como decía Jam, esta capacidad de ver cómo es que estas 7 fuerzas interactúan y se manifiestan aquí en la Tierra. Y así como podemos tomar los 4 elementos y tomar la visión de cómo cada elemento tiene una influencia en cada dirección, en cada época del año, pues podemos tomar los 7 planetas y podemos ver cómo es que ellos tienen influencias en diferentes aspectos de nuestras vidas. Lo que a mí me parece muy interesante del ente de los 7 planetas
es que se puede, y hay toda una línea terapéutica, donde hay una clasificación tanto de los órganos humanos, como de las plantas, como de los malestares, que van relacionados a los planetas. Entonces, aquí, para poder entender esto y para poder empezar a trabajar con esto, lo que es importante es entender, bueno, cuál es la naturaleza de cada planeta. Y en base a eso, podemos entender cómo es que ese planeta rige ciertas partes del cuerpo. ¿Por qué? Hay partes del cuerpo que se relacionan con esos aspectos. Podemos entender cómo se rigen ciertos malestares, cómo hay ciertas enfermedades o ciertos desbalances en el cuerpo que están relacionados a la naturaleza de ciertos planetas. Y podemos entender cómo ciertas plantas también están regidas por ciertos planetas, porque dependiendo de las características que tienen los astros, también se van a ver reflejadas en la Tierra, en todo lo que vemos y en particular en este caso, en las plantas. Y lo que es muy interesante de esto es que, al igual que con los cuatro elementos, todos en esta Tierra y todo en esta Tierra está compuesto por las siete fuerzas, por las siete fuerzas planetarias. Y un maestro de Spaghier decía que había como esta visión antiguamente, donde cualquier cosa que llegaba aquí a la Tierra tenía que pasar por las siete esferas. Entonces la visualización era que en el centro tenemos a la Tierra y la Tierra está cubierta por esferas. Y cada esfera que la cubre está dominada o está regida por un planeta. Entonces, cuando alguna fuerza quería manifestarse en la Tierra, tenía que llegar desde afuera e irse como solidificando, pasando a través de las siete esferas. Entonces, en ese sentido, según esta visión, todos somos como una especie como de cebollas, donde estamos cubiertos por las capas de los diferentes planetas que rigen pues cada una de estas esferas. Y en ese proceso de irnos condensando, de irnos pues solidificando en este planeta, pues vamos adquiriendo las diferentes fuerzas y nos vamos cubriendo. Entonces, diferentes personas van a tener una manifestación más fuerte de algún planeta u otro, dependiendo de en qué momento nacieron, dependiendo de pues, sus características personales. Y lo mismo pasa con las plantas, lo mismo pasa con todo lo que se manifiesta aquí. Entonces, Jam, ¿qué te parece si compartimos un poquito acerca de la naturaleza de cada planeta y podemos empezar a tejerlo como con cómo se manifiesta en los órganos, con algunos malestares y con algunas plantas? Sí, bueno, también antes de pasar a eso, como recalcar que desde esta perspectiva todo es una polaridad. O sea, no es como que hay 7 planetas ahí, quién sabe qué, sino que tienen su contraparte y que es una misma fuerza que se va hacia un extremo, pero no quiere decir que está sola, perdida, ¿no? Independiente. Tiene su otra polaridad hacia el otro lado. Y en ese sentido, voy a hablar de Marte, porque, ¿por qué no? Este, Marte tiene la polaridad con Venus, ¿no? Y entonces Marte tiene esta energía, pues, marcial, ¿no? De ahí viene, como de jefe, de capitán, es la disciplina, eh, y también a mí algo que me encanta estudiar en términos de los planetas es su vicio y su virtud, ¿no? Porque te permite ver cómo está balanceado esa energía en tu vida. Entonces, por ejemplo, el vicio, la virtud de Marte es la disciplina y, y su vicio, pues es todo lo contrario, ¿no? Como esta neurosis, la ira, el enojo, o sea, ¿no? Entonces, como esta imagen que podemos tener como de un general que se le voló la cabeza, así, que ya enloqueció, o sea, ese es el vicio de Marte. Pero, por ejemplo, Marte también lo podemos ver hacia nuestro cuerpo como los pequeños capitanes, ¿no? Que dirigen. Y, por ejemplo, las hormonas, en ese sentido, tienen una cualidad muy Marte, en el sentido de que, o sea, desorden hormonal, bye, ¿no? O sea, y no quiere decir que sean Marte, pero tienen esa cualidad de comandar, ¿sí? Entonces, de ordenar, de decir, tú funcionas para esto y no te me aloques y no te vayas para el otro lado porque caos, ¿no? Entonces, siempre es necesaria esa energía que puede discriminar qué es necesario, qué es urgente y trabajar con la disciplina para lograrlo, sin volverte hacia el vicio, ¿no? Hacia el extremo. Entonces, bueno, esa es como una forma de trabajarlo. Juanpa. Sí. Entonces, tocando la parte de Marte,
Pues en Marte podemos ver de nuevo como sus características, ¿no? Y así como decía Jan, pues Marte tiene esta parte de nuevo de fuerza, de dirección, es el arquetipo del guerrero. Entonces vamos a ver que tanto en el cuerpo como en las plantas, pues muchas de las características de este planeta pues se van a ver manifestados en, pues sí, en la forma, en los colores y en muchos aspectos. Entonces, dentro del mundo de las plantas, muchas de las plantas que están relacionadas con Marte son plantas picantes, son plantas que queman, son plantas calientes. Y aquí vamos a ver, cuando hablemos un poquito del Sol, vamos a ver que el Sol es más cálido, mientras que Marte quema, o sea, Marte es un calor que quema. Entonces, muchas de las plantas que son realmente calientes van a ser plantas de Marte. Entonces, algunos ejemplos son el ajo, muchos de los chiles, la pimienta cayena, chile habanero, están como regidos por Marte o tienen una fuerza e influencia de Marte. Plantas como la ortiga, por ejemplo, que es una planta definitiva como muy marcial, muy marcial, tiene como estos filamentos, tiene hasta sus lanzas, ¿no? Que las tocas y pues te queman y sientes así como el ardor de la manifestación de este planeta en el cuerpo físico de las plantas. Y vamos a ver que pues mucho de lo que hacen, así como Marte es un planeta de nuevo de acción, de movimiento, de estimulación, a nivel de las plantas lo que van a hacer es precisamente eso, son plantas que tienen un efecto estimulante, un efecto caliente y un efecto en el que parte de lo que hacen a nivel del cuerpo es estimular los procesos y los movimientos. Entonces, si pensamos en alguna de esas plantas que acabamos de mencionar, cosas como el ajo, como los chiles, ¿qué hacen? Pues bueno, si yo me tomo una tintura de pimienta cayena o de ajo, lo primero que va a hacer es que me va a calentar. De nuevo, Marte es un planeta caliente y esas plantas pues calientan también. Entonces, esa energía marcial, va a entrar en mi cuerpo y va a empezar a tener un efecto sobre la propia pues, naturaleza de Marte dentro de mí. Entonces, mi sangre va a empezar a moverse más rápidamente, voy a empezar probablemente a sudar, los poros se abren, la digestión se acelera y en muchos casos estas plantas también lo que hacen es que estimulan el sistema inmune. Entonces son plantas que, curiosamente, el sistema inmune está relacionado con ¿qué? Con las defensas, con esa parte de nosotros que tiene la capacidad de batallar, de luchar. Entonces el sistema inmune está relacionado con Marte también. Entonces es interesante cómo estas plantas que tienen esta energía marcial, pues al tomarlas activan esa misma frecuencia, esa misma energía dentro de nosotros y empiezan a tener un efecto y una activación de esa, de nuevo, frecuencia, esta manifestación dentro del cuerpo. Ya. Me quedé súper clavada pensando en lo que decías. Y algo quería decir y se me olvidó. Bueno, no importa. Ok, vamos, por ejemplo, a hablar de Venus, que es justo la contraparte, ¿no? Entonces, Venus tiende a asociarse. Ya me acordé qué quería decir. O sea, lo caliente, es que de repente quiero decir esto porque siento que a veces puede ser muy abstracto y como que se puede sentir como muchísima información y como, ¿qué? Marte, y entonces anotar sistema, no sé qué, y la sangre y bla, ¿no? Pero como regresar a esa intuición súper básica de decir, a ver, ¿el frío qué? O sea, cuando tenemos frío casi ni nos podemos mover, es súper difícil, ¿no? Amaneces así como engarrotado y te petrificas, y cuando tienes calor te puedes mover, te invita a la acción. Entonces también como regresar a esa cosa muy, muy de la vida, ¿no? De su experiencia corporal, y a partir de ahí dejar que el conocimiento tenga sentido y no que sea pura intelección como abstracta, ¿no? Entonces, bueno, hablando de Venus. Venus es esta contraparte, está el otro lado de la polaridad de Marte, que se le asocia al deseo, ¿no? Y entonces es como esta parte mucho más femenina, como más sutil. Y Venus, por ejemplo, su vicio es que se pierde a sí misma. Ujú. En el no saber poner límites. Y entonces es el doy para recibir, ¿no? Y este Venus, a mí me encanta hablar de esto porque los latinos, México, somos una cultura muy así. O sea, como que también culturalmente tenemos cierta tendencia a identificarnos con ciertas energías o polaridades.
Entonces, los mexicanos nos cuesta un montón de trabajo decir que no, poner límites, ¿no? Y es como que te doy algo para que creas que soy bien buena onda, ¿no? Y entonces es como esta cosa de dar para recibir y dar para que pienses que soy de tal forma. Y justo es como esta forma que se cura con su opuesto, con Marte, ¿no? Con tener disciplina, con tener como autogobierno, con tener capacidad de ponerle límites al otro y ponerme límites a mí, como yo hasta aquí llego, yo soy esto, ¿no? Y sí poder dar, pero no desde querer algo, sino desde una generosidad natural honesta. Entonces, bueno, Juanpa. Y dentro de Venus, eh, algunas de las plantas están regidas por este planeta son las rosáceas. Y aquí, a mí hay una forma, hay una cosa que me vuela la cabeza dentro de la cuestión de Venus, y es, tiene que ver con el patrón que hace cuando se mueve alrededor del planeta Tierra. Y es interesante porque cuando vemos la elíptica que crea Venus, de hecho déjenme compartirles porque una imagen dice más que 1000 palabras. Esta imagen de aquí es el patrón que hace Venus cuando se mueve alrededor de la Tierra. Entonces, esto es el movimiento de Venus visto desde la Tierra. Y si ven la parte del centro, pues ¿qué parece? Parece una flor, ¿cierto? ¿Y a qué flor se parece? Se parece a la flor de las rosáceas. Entonces, de nuevo, a mí me parece fascinante cómo estos patrones, estas formas que se ven en el macrocosmos, se ven reflejadas también aquí en el microcosmos. Entonces, muchas de las plantas que están regidas por Venus son plantas de la familia de las rosáceas. Entonces, manzanas, peras, obviamente las rosas, todas ellas están vinculadas con este planeta, con esta fuerza. Y mucho de lo que traen también tiene que ver con al menos a mí lo que me gusta mucho trabajar con las rosas es mucho el aspecto, no tanto del cuerpo físico, que digo, sí hay muchas plantas muy buenas para esto, pero sobre todo la parte sutil. A mí las rosas me encantan para trabajar con cuestiones de las emociones, del corazón. Las rosas son unas plantas que funcionan mucho para trabajar con temas emocionales y personas que se han cerrado como emocionalmente a causa de un dolor muy grande. Entonces, cuando hay trauma, cuando hay una pérdida, cuando hay una traición, a veces tendemos a cerrarnos y tendemos a cerrar esa parte, pues que está en cierto sentido regida por Venus, que es la parte del amor, del encontrarnos con otros y dejar que el mundo nos toque y tocar al mundo. Y cuando sentimos que el mundo es peligroso, cuando sentimos que pues se nos ha traicionado, que algo no estuvo bien, a veces podemos cortarnos de esa conexión y podemos cortar la conexión con el otro y todo lo que esto nos trae. Entonces, las rosas en mi experiencia son una planta que puede trabajar a nivel muy sutil para ayudar a abrir el corazón nuevamente y no solamente el corazón, sino nuestra capacidad de conectar profundamente con el otro a través de, pues de nuevo, volver a abrirnos, dejar atrás como esos daños, esas heridas y poder permitirnos tocar nuevamente el mundo y ser tocados. Entonces, en ese aspecto, esta planta de Venus lo que hace es permitir que se reteja el puente de conexión entre yo y el otro, entre cómo quiero ser, de nuevo, cómo quiero poder estar en contacto nuevamente con el mundo exterior como un espacio seguro. Next. Sí, sí, como todo este tema de como la caridad, la empatía, ¿no? La dulzura, como soltar un poco eso, pero sí, es muy interesante. Bueno, pues podemos pasar como a la otra polaridad, como Saturno-Júpiter. ¿Te parece? Sí. Bueno, Júpiter es este planeta que a mí me encanta, la verdad. Es súper bonachón, ¿no? O sea, Júpiter tiene este jovial, o sea, jovial viene de Júpiter. Y es esta cosa como, pues, que disfruta la vida y como expansivo y divertido, o sea, es alguien que se divierte, que sí, como, y totalmente contrario a Saturno, ¿no? Que es rígido, estructura, así como, no, el tiempo se nos hace tarde, o sea, el tema Saturno es el tiempo y la precisión y así como la neurosis, básicamente.
Entonces, bueno, pero para quedarnos en Júpiter, son estas plantas que son como esponjositas, ¿no? Como que tienen estas hojas como grandotas, como abundantes. Y de pronto, por ejemplo, muy típica, diente de león, ¿no? Es como muy Júpiter, como, no sé si, es que los dientes de león son maravillosos porque los puedes ver en cada esquina, en la orilla de cada banqueta, así en la situación más inhóspita, ahí está, ¿no? Y esa es como esa energía muy Júpiter de, o sea, yo voy a existir, me pase un tren o no encima, yo aquí la paso bomba, o sea, como que son muy resistentes, o sea, como estas energías como eso, como muy fuertes, como no les afecta tanto la adversidad de alguna forma. Y sí, sí, ¿quieres decir algo, Juanpa? No, no, dale, dale. Ahorita. Ujú. Ok. Y bueno, pues justo tiene esta energía que nos enseña a disfrutar la vida, a relajarnos y Y por el contrario, justamente su vicio es la impaciencia, ¿no? O sea, la energía Júpiter tiene esta cosa de lo quiero todo para ayer y no entiende que las cosas tienen tiempos, que tienen procesos. O sea, que algo que tarda 10 meses va a tardar 10 meses, no 11, pero tampoco 9. O sea, está ahí, es como ahí. Entonces, para Júpiter, su gran lección es entender la paciencia, los tiempos, y justo su parte muy medicinal es que nos enseña a aligerarnos a la vida, ¿no? A disfrutar, a existir. Ujú. Y sí, con las plantas Júpiter, creo que tocaste una de mis favoritas. Y el diente de león, de nuevo. A mí siempre me encanta, sí, me encanta tomarlo como ejemplo porque realmente es una de esas plantas como profundamente resilientes, ¿no? Que es como tan común y tan, pues ahí está, que mucha gente no le hace caso, pero tiene esta capacidad de trabajar a un nivel como tan profundo. O sea, y no es solamente lo que hace en el cuerpo, es lo que hace en el ambiente. O sea, a mí, en el DF, creo que una de las cosas que más me gusta es como bajar por Insurgentes y ver así como todos los dientes de león que están en el camellón. Y es como, ¿cómo puede ser que esta planta prospere hasta aquí, donde hay una cantidad de coches, aceite, basura? O sea, el peor lugar donde podría crecer una planta es aquí. Y esa planta está así, creciendo, prosperando. Y llegan y la mochan porque manda así la ciudad a que corten y deshierven. Y unas semanas después está otra vez así a todo, ¿no? Y es esa capacidad de generar y crecer. Y pues ser abundante y prevalecer, ¿no? Ante la adversidad. Y una cosa que es interesante con todas estas plantas es que hay una correlación entre su regencia planetaria y la regencia planetaria de los órganos sobre los cuales actúan. Entonces, el órgano principal que está regido por Júpiter es el hígado. O sea, el hígado supone que es el órgano más grande que tenemos y está relacionado pues con este planeta. Y el diente de león, curiosamente, lo que hace es que trabaja con el hígado. Es una planta que, pues, además de tener muchas de las características jupiterinas, de expandirse, de crecer, de prevalecer, de abrir espacio, porque el diente de león, jamás vas a encontrar un diente de león así como en tierra, así suavecita, en el bosque, siempre está en los lugares así más pinches, o sea, donde le han pasado los coches, está como toda pisonada y lleva así como años siendo compactada la tierra, ahí crece la planta, ¿no? Así entre la banqueta, así donde más difícil está y más compactada está la tierra, ahí llega como a abrir espacio y abrirse espacio, así como Júpiter. Júpiter es un planeta expansivo que tiende a expandir. Y pues esta planta de nuevo tiene sus características expansivas en cómo se manifiesta pues en la tierra y cómo el trabajo que hace. De hecho, parte de lo que hace el diente de león a nivel ecológico es que abre espacio dentro de la tierra, de tierras muy compactadas, descompacta la tierra, abre espacio para que puedan llegar otras plantas. Y lo que hace en el cuerpo, específicamente en el hígado, la raíz del diente de león sobre todo, es que abre espacio. Cuando hay un hígado muy congestionado, cuando hay muchas toxinas, cuando hay una carga hepática muy fuerte, el diente de león ayuda a limpiar. De hecho, es un alterativo excelente. Alterativo quiere decir que limpia de toxinas. Entonces, es una planta que va a ayudar muchísimo a barrer las toxinas, a abrir espacio para que el hígado pueda funcionar como tiene que funcionar. Entonces, una planta jupiterina, pues muy bonita. Y yo también soy fan del diente de león. Y también, o sea, es que donde vivo he visto que crece un montón diente de león
que nunca había visto, se vuelve como una lechuga. O sea, como que casi siempre lo vemos más chiquito, justo en las orillas de las banquetas, pero cuando como que está en un ambiente más sin daño, o sea, es una lechuga, es una cosa así que te lo quieres comer a mordidas. Hermosísima. Bueno, en fin, vamos a hablar de Saturno y su polaridad. Entonces, bueno, Saturno, pues es toda esta contraparte, ¿no? O sea, es alguien que se aprieta, ¿no? Es como esta energía que constriñe, se le asocia con Cronos, ¿no? Con esta energía del tiempo. O sea, por ejemplo, una persona que tiene como mucho Saturno es una persona muy delgada, muy delgada, muy delgada, como muy marcado, ¿no? O sea, como que o sea, tiene una fuerza que lo constriñe, que lo aprieta todo el tiempo, que no deja que se expanda. Y es una persona que tiene como esta preocupación del tiempo, como de la eficiencia, como es que no nos va a dar tiempo, ¿no? Como esta persona como un poco nerviosita que quiere como controlar todo, pero no que sean así malas personas ni nada, ¿no? Solamente como que tienen esta como aprensión, y esa es la energía Saturno, como aprensiva, sí, y no necesariamente para un resultado, ¿sí? O sea, no es porque sea necesario que sean así, no, es como así son porque así son. Y como que les da cierto, pues, agarre ese control a sí mismo. Entonces, es es un es un planeta que es increíble cuando, por ejemplo, hay situaciones que es necesario controlar y estructurar, ¿no? O sea, por ejemplo, para proyectos. De pronto puedes tener ideas maravillosas, pero necesitas la energía que te aterrice y que te diga, okey, sí, pero ¿a qué hora lo vas a hacer? Necesitas estructurar, necesitas delimitar tiempos, ¿no? Y entonces a las personas que son muy Júpiter, de pronto esta polaridad así es como, no, no quiero que me sientes en un horario, así es muy angustiante. Pero entonces, bueno, vamos negociando, digamos, vamos aprendiendo y vamos a ir curando estas tendencias. Curar es como más decir balancear estas tendencias y entender que todas tienen su vicio y su virtud y que en dados momentos se necesita muy Júpiter y en dados momentos se necesita súper Saturno y que lo ideal en el general es ir en un punto medio y como poderte modular. Ajá. Y Saturno es un planeta interesante porque tiene como muy mala fama, porque a nadie le gusta, sobre todo en estos tiempos, Saturno tiene como muy mala fama porque, de nuevo, estamos en un tiempo en el que pues, no nos gustan los límites, sí, como que a nadie le gusta que lo limiten, ¿no? Sin embargo, pues es una fuerza fundamental, porque en cierto sentido, pues bueno, también actualmente pues hemos podido ver pues parte del efecto que tiene el no tener límites. De pronto el vivir en un planeta finito, pensando que es infinito, pues nos ha llevado pues de nuevo a problemas bastante intensos. Y una cosa que también es interesante con cada planeta, pues que cada planeta tiene su órbita. Y pues, de nuevo, ya aquí entrando en temas de astrología, pues cada planeta, digamos que en su órbita, pues tiene momentos como de impacto. Y Saturno es uno de esos planetas que lo sientes. O sea, cuando llega y se presenta en tu carta y te hace un tránsito, lo sientes. Y curiosamente, pues suele haber como aspectos fuertes cada 7 años. Entonces, es curioso que cada pues, 7 años suele haber como un movimiento fuerte que, pues bueno, tiene que ver a veces como con Saturno, pues haciendo pues parte de su trabajo. Pero bueno, llegando más a la parte de las plantas, una de las plantas que más me gusta en relación a Saturno es la consuelda. Y la consuelda es una planta que tiene esas raíces así como largas, súper, pues sí, como apretadas, súper duras. De hecho, es una de esas plantas que tienes que pensar bien dónde la vas a meter, porque una vez que la metas, es probable que no vuelva a salir de ahí. Y curiosamente es una planta que trabaja con los huesos. Y parte de la regencia de Saturno en el cuerpo tiene que ver con la estructura. De nuevo, Saturno es estructura, es toda esa parte de contención. ¿Y cuál es la parte más estructurada? ¿Cuál es la parte más sólida, más salina de nuestro cuerpo? Pues son los huesos. Entonces, esta planta, la consuelda, trabaja profundamente con los huesos y parte de lo que hace es que tiene una capacidad tan fuerte de reestructurar los huesos que se usa para pegar huesos rotos. Entonces, tradicionalmente, cuando hay un hueso roto, se puede aplicar un cataplasma de consuelda y eso hace que el hueso se suelde nuevamente, que se pegue. Y dicen que es tan efectivo
que no se recomienda usar más de un par de semanas porque puede empezar a generar callosidades. O sea, es tan buena como regenerando y recreando y como creando esta estructura ósea que puede como crear más de la cuenta y crear como ciertas callosidades. Entonces, es una manifestación como muy interesante de la fuerza saturnal y de esa capacidad como de crear solidez en una planta. Y sus raíces parecen también como huesitos. Entonces, interesante. Sí, como, nada más como, o sea, a Saturno se le asocia como hacia la época de otoño, por ejemplo, en el año, con esta cualidad justo seca de la tierra, como los huesos, que son pues, como secos, ¿no? Como... Y, y su vicio es la avaricia. Y a lo que voy con esto es cuando los recursos se empiezan a agotar, como en el otoño, la administración adecuada de los recursos de todo tipo es súper importante. Entonces, por ejemplo, en ese caso, la fuerza de Saturno es fundamental. Ujú. Y que ese se vuelve su virtud. Cuando deja de ser avaricia así neurótica y más bien se vuelve la mesura, si la capacidad de distribuir y administrar, esa es ahí su virtud. Entonces, bueno, a mí me encanta hablar como de vicio y virtud, justo porque de pronto, lo que les decía, es como muy abstracto estas fuerzas, pero cuando empezamos a ver estas cositas vicio-virtud, lo puedes aterrizar muy rápido en tu vida y decir, ah, esto es energía Saturno, ah, esto es, no, ¿no? Y entonces como que puedes ir viendo en dónde estás y hacia dónde te mueves o qué energía te falta. Y lo mismo, cuando lo empiezas a identificar más fácil en ti, puedes empezar a ver una planta y decir, ah, esta tiene energía como que es bien generosa, no, esta es bien tacaña, ¿no? Y entonces como que vas sintiendo ahí los matices. Entonces, bueno, ¿qué vamos? ¿A Sol, Luna o Mercurio? Solo una. Vas. Ok. La siguiente polaridad que tenemos es el Sol y la Luna. Y en cierto sentido, pues Sol y Luna son como esta manifestación también como de lo masculino y lo femenino. Y el Sol es esta, pues, fuerza, es la fuerza radiante, es la fuerza brillante. Dentro de la astrología, el Sol tiene que ver con el yo, tiene que ver con la personalidad, con la experiencia de quién es uno. Entonces, mucho el mensaje que trae el Sol es esta capacidad de definir quiénes somos, de saber cuál es nuestra esencia, de saber cuál es nuestra fuerza principal, de saber, pues bueno, quién es, cuál es nuestro lugar dentro de este espacio. Y el Sol es una fuerza, de nuevo, radiante. O sea, si vemos cómo funcionan los planetas, mientras que Marte tiene esta fuerza como súper caliente, quemante, el Sol tiene un calor como mucho más benevolente, un calor que es mucho más como nutritivo, que no quema tanto, sino que realmente calienta. Y es esta fuerza, pues de nuevo, que tiene la capacidad de poner en su entorno, pues aquello que, pues de nuevo, que necesita. En cierto sentido, si vemos el Sol, pues tiene a todos los planetas girando a su alrededor y es como esta fuerza magnética que en cierto sentido permite que otros lleguen y se coloquen como en su entorno. ¿Tú qué dirías del Sol ya? Sí, justo que la energía del Sol es muy generosa. O sea, yo lo veo como Marte es como el adolescente, así como esa locura, esa neurosis, como ese enojo adolescente. Y, y Sol es como esa fuerza de papá, de abuelo, ¿no? Como ese mismo calor, pero ya maduro, como que ya no es esa explosión, es un calor de generosidad. Y justo ese es de las virtudes, ¿no? Del Sol, como esa generosidad, em, sí, como más madura, justamente, que te ayuda a tener esta ancla de quién soy, pero que quién soy no tiene por qué imponerse o lastimar o, sí, o agreder a nadie alrededor. Es esta fuerza que ilumina y que no distingue, ¿no? O sea, ilumina para todos lados. Em, entonces, bueno, el vicio del Sol es la soberbia. Entonces también es como esa luz que de pronto se le puede como ir un poquito y decir yo soy la luz, punto. ¿No? Entonces también como entender que la luz que tenemos, sí, todo viene como en la comunidad, ¿no? En medida del sistema y no reforzar un yo.
que se aísla, ¿no? Que se va hacia, pues sí, como a ese ego que hace daño. Sí, por ahí. Y bueno, en términos de metabólico, tiene que ver con la cabeza, ¿no? Justamente, como ese foco, esa fuerza. Ujú. Sí, y otra correlación que tiene a nivel de órganos el Sol tiene que ver con el corazón. Entonces, también esto hace referencia como una de las diferencias de visión que existe entre pues, nuestra forma de pensar y la que tenían los antiguos. Actualmente, a la mayor parte de las personas, si les preguntas, bueno, ¿dónde habitas tu cuerpo? O sea, como cuál es tu centro, generalmente es como aquí, ¿no? Es como en la cabeza, quizá como atrás de mis ojitos y es como aquí vivo. Antiguamente, y en muchos pueblos que todavía tienen como un contacto profundo con la tierra, su centro donde se habitan, o sea, el espacio donde se conciben que están dentro de su cuerpo es en el corazón. Y es interesante porque dentro de la visión de muchos pueblos, el órgano que rige el cuerpo no es el cerebro, el órgano que rige el cuerpo es el corazón. Y en ese sentido, pues si lo vemos, pues nuestro corazón está al centro de todo nuestro cuerpo. Entonces, en cierto sentido, es como este órgano central alrededor del cual orbitan todos los demás. Y el corazón se encarga de nutrir a todos los demás órganos. Así como el Sol, pues da luz a todos los planetas que están en el sistema solar, pues el corazón es el que se encarga de llevar oxígeno, nutrientes y todos los aspectos vitales que se requieren a través de la sangre, pues el corazón es el que va bombeando y va llevando esta energía al resto del cuerpo, a los rincones pues más recónditos de nuestro ser. Ahí van llegando como esta sangre y va como dando esta nutrición. Y una de las plantas que a mí me gusta mucho en relación a este astro es la manzanilla. Y la manzanilla es una planta también como bastante, mucha gente como que no la pela mucho, porque es como todos tenemos manzanilla, es la planta como más usada a nivel mundial. Vas a casa de cualquier persona y encuentras té de manzanilla y como que no tiene esta parte exótica que muchas veces nos gusta de otras plantas, pero es un remedio realmente súper, súper poderoso. Y así como decía Yamile, cada planta tiene como su personalidad y hay plantas que son así como más bonachonas, hay plantas que son así como más secas, hay plantas a las que no les gustan las personas, plantas que no crecen donde hay personas. Y la manzanilla es una de esas plantas súper amorosas, cariñosas, que cuando conectas con ella, tiene esta energía como del sol. Es una planta como súper abundante, súper dadivosa, o sea, no por nada es una de las plantas más usadas a nivel mundial, o sea, realmente tiene esta capacidad como dar, 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 incluso en la forma en la que crece, pues como súper abundante. Y es una planta que trabaja mucho con la parte también como de este calor sutil. De nuevo, mientras que muchos de los chiles y eso que mencionábamos tiene este calor como fuerte, este calor como que quema, muchas de las plantas solares van a ser plantas que tienen un calor mucho más suave. Y la manzanilla es un ejemplo excelente. La manzanilla tiene ciertos aceites esenciales que lo que hacen es que calientan. Y es excelente para toda la parte del sistema digestivo. De hecho, la manzanilla es uno de los mejores remedios para cualquier cuestión que tenga que ver con constricción en el sistema digestivo. Y curiosamente, pues la parte en la que actúa también tiene que ver con el estómago y la zona del plexo solar. Entonces, ahí es donde está actuando también como esta planta. Y parte de su naturaleza es, de nuevo, es cálida, es ligeramente expansiva. Es una planta que te apapacha, o sea, te la tomas y es como tirarse al sol un ratito cuando tienes frío. Y curiosamente, parte de lo que hace es que también se encarga de bajar mucha de la activación nerviosa. Cuando hay como un exceso de movimiento a nivel nervioso, pues la manzanilla como que calma este eje de los nervios, la cabeza y el estómago. Entonces, digamos que trae este calor, trae esta relajación, que para mí sí es como, sí, como tirarte al sol cuando tienes frío, como que te calienta, expande y ayuda como a calmar mucho de esa como ansiedad que puede venir por diferentes cuestiones. Sí, igual el romero, por ejemplo, que también justo es caliente, pero no pica, ¿no? Entonces, como ejemplo para que vayan matizando como la diferencia, ¿no? De los planetas, es igual, o sea, un té de romero o cocinar con romero, como que luego, ¿no? Sientes como vigorizante, o sea, la energía del sol es como ese vigor y ese calorcito así delicioso.
pero justo, o sea, una tintura de romero, por ejemplo, muy concentrada, te puede subir la presión, ¿no? O sea, como que tiene esta injerencia pues, en el corazón, en el sistema. Entonces, pues todas las plantas con justa medida. Sí. Pues vámonos a luna, ¿no? Creo. Dale. La luna, pues bueno, es esta otra contraparte que de pronto algunos sistemas la ponen también en las luminarias. No, sabemos que la luna no tiene luz, pero bueno, como que refleja y tal. Entonces, no sé, dentro de la astrología se considera un planeta, ¿no? Como una fuerza. Y la luna tiene que ver energéticamente como con lo velado, con el misterio, ¿no? Con estos mundos invisibles, con esta sutileza. La luna tiene que ver con la energía, o sea, en su vicio, con la pereza, ¿no? Como que se te pasó de tueste esta conexión hacia el mundo sutil y espiritual, y como que se te va la fuerza de la acción, del ejercer, de la voluntad. Entonces, la luna es una fuerza bien bonita porque justo es la mente, ¿no? Es este pensar, es estos procesos y que te conecta con otros mundos o incluso hacia tus propios mundos interiores, pero que no se pase de tueste porque entonces como que se corta, ¿no? El influjo hacia la acción. Entonces, ahí es como el tener cuidado y bueno, en contraparte al sol, pues la luna tiende más hacia lo frío, por ejemplo, ¿no? Como esta cosa más pasiva, más discreta, más misteriosa. Sí, por ahí. Y otra cosa interesante con la luna es que la luna también tiene una relación con el arquetipo de la madre y tiene una relación con la capacidad de nutrir, la capacidad de nutrirnos. Entonces, muchas de las plantas que tienen una relación con la luna, pues son plantas que a veces tienen como un aspecto nutritivo o que trabajan en cierto sentido con, eh, con aspectos de la nutrición. Muchas otras plantas que están relacionadas con la luna son plantas que tienen como este color que parece como luz de luna. Entonces, muchas de las artemisias, entonces el ajenjo, el estafiate, la artemisia, incluso la ruda podría medio caer ahí, pero son plantas que tienen como este tono como verdoso, que parece como si fuera como medio verde plateado, que tiene como una relación con la luna. Y una planta que es interesante para este planeta, bueno, para esta luminaria, para la luna, es el ajenjo, que es justamente una de las artemisias. Y el ajenjo es una planta que trabaja mucho también con la parte de limpiar la digestión, de limpiar como todo lo que tiene que ver con el tracto digestivo. Y dentro de las artemisias, la Artemisia vulgaris, es una planta que trabaja no solamente con la parte digestiva, sino también con la parte de los sueños. Y hablando un poco de lo que decía Jam, de que la luna rige como todas esas partes ocultas, pues en cierto sentido nuestros sueños, toda la parte del mundo onírico, tiene que ver con esa parte oculta. Esta es la parte como oculta de la conciencia. Y es curioso cómo, bueno, cuando nos despertamos de un sueño, tenemos como 5 minutos para agarrarlo antes de que se disuelva y como que regrese otra vez al mar de Nun de del subconsciente. Entonces, a mí la Artemisia vulgaris, sobre todo o sea, la Artemisia, me gusta mucho por el aspecto que tiene de trabajo con los sueños, con el mundo de los sueños. Es una planta que, tomada en infusión, bastante amarga, o en tintura, puede dar mucho a despertar la capacidad de soñar, a despertar la capacidad de recordar los sueños y de empezar a entrar como más profundo en el mundo onírico. Y pues curiosamente, al igual que muchas de las plantas de la familia de las artemisias, es una planta que ayuda mucho con la parte digestiva. Al ser un amargo tan fuerte, estimula la digestión, pero también al ser un amargo aromático, lo que hace es que funciona muy bien para tratar bichos en el estómago y para tratar parásitos. Entonces, una planta que limpia, que ayuda mucho como a purificar toda la parte digestiva, que es la parte de la alimentación, que está relacionada con la nutrición, que es parte de lo que rige la luna. Y pues bueno, son plantas que a mí me gustan mucho trabajar. Sí, a ver, espero no decir una locura, pero según yo las lechugas son luna también.
Por ejemplo, las lechugas se usan mucho para bañar a los bebés cuando no se pueden dormir, ¿no? Como que les hacen sus baños de lechugas. Entonces, justo, o sea, la lechuga tiene un sabor como dulcecito, como muy amoroso, o sea, no es ni picante ni salado ni súper dulce, es como muy discretito y, y de forma muy amorosa, como muy maternal, te acompaña al mundo de los sueños, ¿no? Como que te relaja. Entonces hay como esta gama también desde luna así fuerte y luna moderada. Y en todas las plantas va a haber eso, ¿no? Las que son súper intensas y las que son más moderadas. Hay para todos. Sí, Pues vamos con Mercurio ya para empezar a cerrar esta sí. clasecita. Pues Mercurio es una maravilla. Mercurio se le asocia con el planeta de la comunicación, básicamente. Es una comunicación. Pues sí, por eso cuando dicen Mercurio está retrógrado y entonces todas las comunicaciones así chafean, los celulares se descomponen, la compu no prende así aleatoriamente o malos entendidos, ¿no? Entonces, Mercurio siempre se le ha asociado con la comunicación y justo es este personaje que tiene alitas, ¿no? Que le dibujan como alitas o en el casco o en los pies, en unas botitas. Y es un planeta que a mí personalmente como que me conecta muchísimo, o sea, tiene un poco que ver con también la volatilidad, o sea, es como un poco caótico, em, pero justo tiene que ver, es como este planeta que vincula, ¿sí? Que lleva como el chisme de Marte a Júpiter y de Luna, ¿no? Está ahí como mediando el chisme entre todos y estabilizando, entonces un Mercurio sano es increíble porque te permite una comunicación eficiente entre todos tus aspectos. Y muchas veces es difícil nombrar lo que te está pasando, ¿no? Como simplemente ponerle nombre a las fuerzas que están jaloneando dentro de ti. Y desarrollar un Mercurio sano te ayuda un montón a eso, a decir, estoy teniendo esto, pero también esto, y todo está conviviendo en un bellísimo caos. Perfecto, pero eso es lo que hay, o sea, ya tengo nombre, ¿no? Y entonces puedo por lo menos entender y a partir de entender, pues tomar acciones. Un Mercurio que no está sano es un Mercurio que ni siquiera comunica, está el teléfono descompuesto entre tus propias emociones, entonces es más caos todavía. Entonces, bueno, es una energía, un planeta que es más errático, es más cambiante, como que tiene menos identidad sólida, es andrógino, ¿no? Es como esta energía que masculí, femení, todo junto y es justo como que da de pronto esta necesidad de como de tratar de encasillar, pero no se puede. Y entonces también es esta necesidad de desarrollar tolerancia, ¿no? Como ante lo que no entiendes, ante lo que no es como incierto, es esa nebulosidad, pero es así. No está mal, no está bien, así es su ser, ¿no? Sí, Mercurio es fascinante. Históricamente, o sea, a nivel como de leyendas, de mitos, tiene como muchas asociaciones muy interesantes. Digo, muchos de los, nada más dentro de la mitología griega, pues era eso, ¿no? O sea, Mercurio era aquel que podía ir desde el mundo de los dioses hasta moverse por la tierra entre los seres humanos, hasta llevar mensajes al inframundo. O sea, nadie podía entrar y salir del inframundo más que Mercurio. Bueno, y hay otros cuantos que se volaron la barda a veces, pero Mercurio pues tiene como esa capacidad de moverse libremente entre los mundos. Entonces es interesante y es interesante que tiene que ver con el pensamiento. Muchas de las plantas que tienen una relación con Mercurio son plantas que trabajan precisamente con el órgano principal de comunicación del cuerpo humano, que es el sistema nervioso. Entonces, muchas de las plantas que van a tener un efecto a nivel del sistema nervioso suelen tener una correlación, al menos en parte, con Mercurio. Y aquí hay una cosa importante. De nuevo, hemos estado hablando así como de plantas, diciendo como, bueno, esta planta es de Marte, esta planta es de... Pero realmente todas las plantas tienen en cierto sentido manifestaciones de todos los planetas. Algunas van a ser como muy evidentes, así como, de nuevo, el Chile es como muy Marte. Va a haber otras que, de nuevo, si lees los libros y los textos,
Uno dicen que es de Marte, otros dicen que es de Júpiter, otros dicen que es de Mercurio, y de pronto es como, ¿esto qué? De ahí como de todos, se supone que esta planta es de todos, pero realmente es más una cuestión como desde qué lente lo estamos viendo, porque realmente si lo buscamos, podemos encontrar la Luna en una planta, Marte en una planta, o sea, cada planta tiene esa manifestación de todos los planetas. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Obviamente suele haber manifestaciones más claras que otras, pero en muchos casos, pues hay plantas que tienen como toda una, digamos que podemos ver múltiples aspectos, ¿no? O sea, la consuelta, pues sí, tiene mucho que ver con los huesos, pero también tiene que ver con una capacidad increíble de generar abundancia, que es como mucho más Júpiter. Entonces, de nuevo, nada más como nota, todos los planetas están en todas las plantas. Pero bueno, regresando a lo que decíamos de este Mercurio, muchas de las plantas que rigen el sistema nervioso, que ayudan a trabajar con él, muchas de las nervinas, que son plantas que trabajan con el sistema nervioso, van a estar vinculadas a Mercurio. Entonces, cosas como la lavanda, como el toronjil, como la melisa, muchas de las plantas de la familia de las mentas, que son plantas así como alargaditas, más como etéreas, así como Mercurio, tienen un efecto sobre el sistema nervioso y tienen esta correlación con este planeta por el efecto que tienen sobre el sistema principal de comunicación de nuestro cuerpo, que es nuestro sistema nervioso. Sí, y bueno, no hablamos tanto de los sabores, pero también a cada planeta se le asocian sabores, ¿no? Pero es otra clavadez. Pero nada más como Mercurio es muy peculiar, porque los sabores Mercurio es como el sabor que no sabes decir qué es. O sea, es como, o sea, como que pica, pero no. Como que es dulce, pero salado, pero no. ¿No? Entonces como las mentas, las hierbabuenas, que es como esa cosa, como picante, pero no, pero es como caliente, pero fría. O sea, es como todo junto, pero muy bien ahí. Esa es como la cosa muy Mercurio, ¿no? Que está ahí. Y bueno, otro de tema como dentro de vicio virtud es que Mercurio tiende a perder la identidad del yo. O sea, justo es tan volátil y va, viene, que de pronto no sabe quién es. Y su vicio, por lo mismo, es la envidia. Y entonces es muy cañón, pero cuando muchas veces tienes envidia de alguien, es porque hay algo en ti que dice como, yo quiero tener algo definido en mi vida, ¿no? Quiero verme como una identidad. Y eso como que te da envidia y quieres tomarlo. Entonces, si por ahí sienten envidia, noten que es su Mercurio perdiéndose, ¿no? Como no teniendo claro quién es. Y dices, momento, tengo que voltear a ver y quién soy y en dónde estoy. Y también pues saber que es muy, muy bueno, ¿no? Porque nos permite la flexibilidad de dejar de ser, de no identificarnos así ¿no? Como con piedra a una parte de nosotros y nos permite la evolución y el tránsito en nuestras etapas de la vida, que también es muy necesario. Pues sí. Pues bueno, queridos y queridas, con esto vamos llegando al final de nuestra clase, ya nos echamos un poquito más de una horita. Y antes de cerrar, como les decía al principio, para los que están en México, para los que están fuera, bueno, pueden venir a México si quieren, pero vamos a tener una clase en mayo, el 4, 5 y 6 de mayo. 5, Sí, 5, 6 y 7. gracias. 5, 6, 7 de mayo, aquí en Valle de Bravo, donde vamos a estar trabajando mucho más profundamente con la parte de espagiria. Entonces, vamos a estar trabajando ya más a fondo, vamos a ver toda esta cuestión de los planetas, toda la cuestión de las plantas y vamos a preparar medicinas alquímicas en práctica, que es creo que una de las cosas que nos apasiona más a los dos. Entonces, quien se quiera unir, mándenos un mensajito por correo o lo que sea. Y también voy a subir este video a YouTube, si tú me das permiso, Jan. Y abajo también va a quedar como el enlace y todo. Entonces, cualquier duda que tengan o si se quieren unir a las clases, será un gustazo. Va a estar muy divertido. ¿Algo que decir ya? Sí, rápido, que otra cosa increíble que va a pasar en nuestro taller es que el 5 de mayo es eclipse y o sea, estamos en temporada de eclipses, por si no sabían, y va a haber eclipse y entonces pues también vamos a hacer como una práctica bonita para eso. Solo en temporada de eclipses no se hacen rituales o meditaciones con intenciones específicas. No lo hagan, no lo hagan. Pero sí pueden meditar como sin pedir cosas, digamos, sin
cosas específicas. Entonces, bueno, vamos a aprovechar un poco esa energía para hacer ahí un algo interesante. Súper. Pues, como última petición, a mí siempre me encanta ver quién se une. Entonces, si tienen chance nada más de abrir su cámara un segundito para saludarles y agradecerles. Y ya, con eso empezamos a cerrar nuestra clase del día de hoy. Pues, chicas, muchísimas Mi gracias. cámara no se abrió, pero adiós. Muchas gracias. Con mucho gusto. Esperamos que lo hayan disfrutado. Manténganse al tanto. Gracias, buen día. En sus redes. ¿Cuáles son tus redes, Jam? Yamile-TK en Instagram. Sí, yo soy como Herbolaria Quintesencia, entonces vamos a estar dando más clases y cosas así, entonces será un gusto que nos acompañen. Muchas gracias, cuídense mucho, que tengan lindo fin de semana. Gracias, Jam. Gracias, Juanpa. Bye, bye. Chao, chao. Chao. Gracias.